Entrevistas, diálogos con la gente, humor, historia de nuestro municipio, relatos que son parte de nuestra cultura y mucho más. aquí en todo sobre Villapinzón. Muy buenas tardes para todos. El día de hoy estamos en uno de los sitios turísticos de nuestro municipio, Terrazas de Altamira, y estamos con su propietario, el profe Pablo Barrero. Profe, ¿cómo está? Muy buenas, bienvenidos. Efectivamente, pues no soy soy uno de los copropietarios. Esta es una empresa familiar. Tenemos, digamos que, unas cuotas de interés. Una cuota está a cargo de mi señora y yo, y las otras dos cuotas está a cargo de los hijos que están en Colombia, Milton y Marta. Entonces son 3 cuotas de interés que estamos al frente de Terrazas de Altamira. Como usted lo menciona, pues es un establecimiento agroecoturístico. Profe, nos comentaba su merced cuando llegamos que usted maneja 2 líneas. Sí, nosotros manejamos 2 líneas de negocios. Uno, eventos, que es como nuestro fuerte y ha sido nuestro rubro principal, digámoslo. Y el otro son experiencias agroecoturísticas. Algunas asociadas aquí dentro de la finca y otras asociadas a la vereda del cual pues tengo mis arraigos, que es la vereda de Soatama, y logramos armar un paquete muy bonito que se llama Soatama, Naturaleza, Tradición y Cultura. Ese paquete nosotros lo vendemos y lo trabajamos con la comunidad de la vereda. Profe, su merced, en ese paquete, ¿qué está manejando? ¿Qué cosas maneja para las personas que vienen aquí como turistas? Bueno, el paquete de Soatama, como su nombre lo indica, naturaleza, tradición y cultura. Entonces tenemos que apreciar todo ese paisaje que hay desde el momento en que salimos frente al templo, porque pues el principal atractivo nuestro es el templo de nuestra parroquia. Desde que salimos, entonces estamos observando una serie de paisajes naturales, pero cuando vamos a llegar al páramo, allá hacemos una parada técnica para explicar las intervenciones antrópicas versus la conservación. Eso es un trabajo bien importante porque pues se trata de concientizar al turista y a las personas que se enteren de nuestros servicios de lo importante que es conservar. Pasamos todo el páramo, pero en el páramo tratamos también de rescatar algunas tradiciones o algunos comportamientos que tuvieron nuestros paisanos, especialmente cuando no teníamos vías de comunicación. La única vía era el camino veredal, entonces tenían que traer sus muertos, sus heridos, su carga, traerla. Sí, entonces le decía que la cuchilla, además de ser la divisoria de las aguas, pues era la divisoria de los trabajos, ¿no? Allá era el sitio obligado al descanso y entonces era cuando la gente paraba a comer las papitas, tomar el guarapito y tomar alientos para continuar con la traída de su enfermo o finados, pues si era el caso. Y en el caso de la carga, entonces es lo que le explicaba, también era el sitio para recomponer, para arreglar las cargas, porque pues un trayecto tan largo, 22, 25 kilómetros, no aguanta que un animalito cada ratico le estén enderezando la carga porque le maltrata la espalda. Entonces tenía que venir muy bien amarradito y muy bien asegurado. De ahí la naturaleza de la pechera y la ritranca. Pechera y ritranca, un nuevo dato, de verdad, no lo conocía. Y mire qué interesante empezar a conocer todo esto en nuestro municipio. Bueno, ya llegamos hasta ese punto. Soatama. Bueno, continuamos, Sí. Empezamos a descender y entonces hay un sitio donde se divisan las 3 Soatamas, que es importante también conocerlo porque el comportamiento de los soatameros, a pesar de que compartimos un espacio geográfico, tenemos comportamientos diferentes, el de Soatama de Chocontá, el de Soatama de Villapinzón y el de Soatama de Tigrita. Y no sé, tal vez por ese tipo de comportamiento también en su momento de violencia, de crisis institucional y demás, desafortunadamente pues las 3 Soatamas pagaron pues para los diferentes grupos. Hubo muertos de cada vereda, tal vez como por cada bando, ¿no? Sí, Situación que uno no quisiera recordar, pero que ya forma parte de nuestra historia. Profe, bueno, entonces ya llegamos a Soatama. Se divisan las 3 Soatamas, se les explica un poquitico, porque parece que llegamos a poblarlas no del mismo origen. Parece que Villapinzón fue poblada más como por santandereanos
El caso de Soatama de Chocontá, ellos tenían una comunicación directa por el páramo. Entonces, tal vez la ocupación de Soatama de Chocontá se dio por gente de Chocontá y su influencia. Y Soatama de Tibrita, a su vez, de Tibrita hacia acá. Entonces, Soatama de Tibrita estuvo por allá como con Rubianos, como con algunos Jiménez. Soatama de Chocontá, entonces estuvo por algunos López. Fíjese que hay López de aquí también, de Chingací y demás. López, Gutiérrez y Soatama de Villapinzón, entonces ya son Moreno, ya son Chavarrío, etc. Y si usted los mira en su comportamiento, en su idiosincrasia, pues tiene un comportamiento diferente. El de Villapinzón es como más auténtico en su expresión, y asimismo pues son, digamos que un poquito más líderes, sin dejar pues la iniciativa que también tiene Soatama de Chocontá y Tibrita. Entonces, si Soatama de Villapinzón hizo su capilla y demás, y sus celebraciones religiosas, a su vez Soatama de Chocontá trata de hacer lo mismo. Y pues a eso agréguele que ahora desde la carretera pues quedaron dependiendo mucho de Villapinzón. Antes tenían su comunicación cada uno con su camino. Sí, un dato interesante y nuevo. Entonces, llegó al sitio donde se divisen las tres Soatamas, se les explica, y empezamos a descender y llegamos a la primera cascada. Es una cascada que se bifurca, queda donde el señor, se me escapa en este momento, Miguel Suárez, que en paz descanse, el hijo es quien nos colabora, y es un sitio bellísimo. Y luego nos recibe ya una familia, porque como le expliqué hace un momentico, pues se trata de turismo con la comunidad, y nos recibe una familia con una mazamorrita de dulce, con quesito y con arepa soatamera. Ya tomamos alienticos y entonces empezamos nuestro recorrido para seguir observando atractivos naturales. Y llegamos a una laguna. Y esa laguna también tiene su propia leyenda, como la tiene Fuquen y Guatavita. También quiso ser objeto de desecación y afortunadamente pues no pudieron, y ahí se conserva, aunque ya por el sedimento y demás pues hay unas malezas pero no es una planta tan invasora como lo es en la de Fuquen, pero tiene sus planticas dentro de la laguna. Es una laguna que tiene con forma de ojo. Sí, la laguna del Alcaparro. Eso, es un atractivo bellísimo. Sí, es muy bonito, de verdad. Ahí les estaré dejando unas tomitas de dron que hace un tiempo sacamos. Bueno. Profe, ¿cuál es la leyenda de esa laguna? Sí, igual que las otras también tienen su propia leyenda, que no se podía acercar, que pues tenían que como que amansarla, que echarle un poquito de sal para tratar uno de acercarse un poquitico, pero no llegar hasta el borde de la laguna. Entonces el camino que conduce a la Soatama de Villapinzón y Chocontá quedaba, digamos que a relativa distancia, por ahí como a unos 150 metros, se alcanzaba a divisar desde el camino. Ahorita tiene uno la posibilidad de que por el lado de la finca de don Eduardo Villalobos, hoy pues administrada por los hijos, llega uno hasta la orilla de la laguna, y parece que la CAR, debió ser la CAR, le hizo su cercadito de conservación. Es un atractivo que vale la pena visitar. Luego nos regresamos en buseta, porque pues para que el tiempo rinda, ideal sería hacerlo todo a pie, pero para que el tiempo rinda, entonces nos regresamos en la buseta y vamos hacia un sitio que se llama el Alcaparro, en la división entre Soatama de Chocontá y Villapinzón, y encontramos la cereza del pastel. Son un sitio que llaman Las Iglesias. Ay, sí, y entonces uno pregunta, ¿y las iglesias por qué? Si allá no hay ninguna torre. La gente a veces pregunta, ¿pero qué las iglesias? Pues resulta que tal vez el nombre obedece a que tiene como una especie de cúspide, pero pues interna. Son dos cuevas que en la parte superior terminan como en cúspide, y las cuevas están unidas, pero la primera es oscura. Entonces tiene que ir apoyado por el guía turístico, que le va colocando un palito y le dice hasta dónde puede pisar, porque tiene que ir con botas, el agua le llega hasta la rodilla, y a medida que avanza entonces ya se encuentra con la otra, que es descubierta y está alimentada por una fuente natural, bellísima, bellísima. Escarel de México le caen pañales. Y mire, profe, que esos atractivos turísticos, yo creo que el 90% de la población villapinzonense no los conoce. Ni Soatamera no lo conoce. Es que eso es lo que está pasando acá en Villapinzón. Bueno, ya terminamos ahí nuestra visita. Cuando el tiempo alcanza, entonces pasamos la quebrada y nos encontramos con un molino antiguo. Pues ahorita no se puede poner a funcionar porque en una creciente, en una torrencial,
se llevó las obras de captación y el molino pues está ahí conservadito por la familia Marín, hijos de José Marín. Está conservadito y entonces ahí es donde le muestran cómo era que se trabajaba para moler el maíz y aprovechar también la energía para aserrar madera, y no conforme con eso exportaban energía a las 2 casas vecinas. Jue madre. Sí, bonito. Y luego ya nos regresamos y entonces viene la degustación del almuerzo. El almuerzo pues que es comida típica, el almuerzo típico de la región. No le sirven, en un platico apenas le sirven 2 papitas, una arepita y un pedacito de carne. Pero en la mesa entonces están nabos, rúas, ibias, papa criolla, arveja, para que usted lo complemente, de acuerdo a su gusto. Cocido boyacense. Muy delicioso. Mientras está disfrutando el cosito boyacense, entonces la gente de la vereda le está acompañando con coplas y demás. Cuando el tiempo alcanza, entonces le dan una demostración de arriería. Pero más que la arriería es como cargar y descargar el animal, de esas instrucciones que yo le daba al comienzo, de los cuidados que hay que tener, de qué es una pechera, de cómo colocar la sobrecarga y demás. Eso se lo enseñan a hacer. Y luego de pronto le invitan a que monte, que dé una vueltica. En alguna ocasión llevamos a nuestros visitantes a que le hicieran tesa a una yunta de bueyes. Desafortunadamente son de los oficios que van desapareciendo pues por el costo y por la influencia de la maquinaria agrícola. Entonces, pues hoy por hoy tener una yunta de bueyes es costosito frente a mantener 2 vacas de leche. Entonces ya poco, pero cuando tenemos la oportunidad de hacer un convenio, alianza con alguno que tenga una yunta de bueyes, pues lo hacemos. Y eso es bien bonito porque entonces le dicen cuál animal hay que amarrar primero, colocarle el yugo en el cacho, cuál es el que le sigue, y luego pasa el tesero, que es la persona que va adelante como orientando a los animalitos por donde deben seguir, y la persona que va atrás. Se regresa a Villa Pinzón, se hace la evaluación. A veces cuando vamos con Oscar se hace concurso de hilanderas, coplas, se hace la evaluación y regreso a Villa Pinzón, y todo por 130.000 pesos. Súper económico. Súper económico. Súper económico porque Sí. incluye onces, almuerzo, todo el viaje. No, o sea, la verdad que está muy económico. El pago que tenemos que hacerle a los No, y el habitantes de la- apoyo también que ustedes le están generando a las personas de Suatama. Sí, Le están dando empleo. Mire, para que se den cuenta de que del turismo sostenible sí se puede vivir y Claro. Y se motiva la gente, se motiva porque Exactamente. vale la pena conservar, ¿sí? Vale la pena rescatar esas tradiciones, lo que de pronto algunos de nuestros jóvenes se avergüenzan. Entonces ya cuando ya se les dice, mire, es que estas son las riquezas que nos dejaron nuestros abuelos, entonces ya como que la gente dice, oiga, sí, somos guatameros y vale la pena mostrar esto. Claro. Bueno, profe, esa es la línea. Esa es una. ¿Listo? La siguiente línea. Esa es una de las experiencias. Tenemos otra que se llama para mirar alto y lejos. Uy. Para mirar alto y lejos es piedra ventana. Primero advertirle, aclararle que ese nombre de mirar alto y lejos, esa frase se le debe a Hilda Otálora, una persona a quien aprecio mucho y que en alguna ocasión cuando yo tuve un periódico le hice un reportaje y una recomendación que daba a los jóvenes era: muchachos, hay que volar alto y lejos. Pues replicamos un poquitico esta frase y entonces no es volar, sino para mirar alto y lejos, porque es en el sitio más alto de Villapinzón, en un sitio bellísimo que se llama Piedra Ventana. Piedra Ventana queda allá en la divisoria de las aguas, pero se dirige hacia Suatama de Chocontá, y entonces sí, efectivamente es una ventana que forman las piedras. Sí, hay que ir bien alimentadito, porque si pesa muy poquito es posible que el viento lo tumbe o se lo lleve. Sí, las venticas son fuertes. Sí, allá el viento es muy fuerte, muy fuerte. Es una experiencia, es una caminatica, y sí se necesita un poquitico, es de más esfuerzo, más de aventura, más de caminar, pero es bellísimo. Y la otra experiencia que tenemos es aquí en la finca. También es una experiencia de atractivos naturales y de pronto de restauración y de conservación de recursos naturales. Se llama Ruta del Bosque y la Piedra del Templo de mi pueblo. Ojo con eso, Ruta del Bosque
y la piedra del templo de mi pueblo. Como ustedes observarán, si le agradezco una tomita, esta fachada es en piedra. Y es una piedra pues que no hubo necesidad de traerla porque la finca la da. Y la dio no solamente para esto, sino la dio para el templo, ¿cómo le parece? Entonces ahorita vamos a desplazarnos hacia un sitio donde nos dejaron los vestigios de cómo era que se trabajaba la piedra y pues la admiración para esa gente de Villapizón no estaba no está muy lejos, pero no tenían los medios que tenemos ahora para desplazar una piedra. Tan Pues grandes primero las aquí las piedras. aligeraban, que es un término técnico de los que trabajan la piedra. Aligerarla es quitarle lo que le puede sobrar y llevar estrictamente lo que va a ser útil allá. Entonces aquí en la misma finca la aligeraban. Una vez que les traían, que allá vamos a explicar. Listo, camine, bro. Vamos pues. A ver. Listo. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Nos dirigimos a continuar con esta experiencia de la ruta del bosque y la piedra de la piedra del templo de mi pueblo. Ruta del bosque. Esta era una finca peladita cuando se compró hace más de 50 años, pelada. Y como ustedes pueden observar las diferentes tomas, es una finquita que está arborizada por todo lado. Esto justamente se llama Ruta de los Enamorados, Ah, sí. porque allá forma un corazoncito y la intención es pasar a la represa en un puente y hacerle allá una especie de kiosquito. Y pues ahí son proyectos que se han ido. lenticos, pero que se están Sí. desarrollando. Todo es un proceso. Bueno, les comentaba que esta ruta se llama Ruta del Bosque y la Piedra del Templo de mi pueblo. Del bosque. Ustedes se sorprenderán, o la persona que observe este video se sorprenderá del homenaje que se le hace al bosque y especialmente al pino cuando es satanizado, cuando es estigmatizado por muchas personas diciendo que el pino reseca, que el pino no conviene, etc. Para información, y cuando lo veamos más adelante, el techo en el salón de eventos es de pino y pues es un renglón económico como cualquier otro cultivo. Entonces esto usted le puede estar explotando cada 6, 7, 10 añitos, estar vendiendo y aprovechando el pino. Y no tiene que resembrarlo porque pues el mismo pino se va regenerando. Lo que pasa es que no hay mala planta, sino planta mal dispuesta. Si yo siembro pino aquí donde tengo que cuidar mis vaquitas, pues seguramente tengo que sacrificar el pasto y la rentabilidad del pino seguramente no sería la misma del pasto. Entonces vamos a ver que el pino dispuesto en determinados sitios también es un atractivo económico como cualquier otro. Vamos. Ustedes pueden ver, hay una mata de roble inmensa. ¿Cuántos años tiene ese roble, profe? Ese roble tiene aproximadamente 25 o 30 años. Entonces un dato interesante es que el roble crece muy poquito. Sí. al Es de año. las especies nativas, pero de los árboles más apetecidos, de la dureza. Por eso alguien se refiere a las personas mayores, dicen como un roble, por la dureza, la templanza, las variedades de salvio. Pero esta planta, Salvio negro. esta se la recomiendo, porque es la planta más medicinal que cualquier otra. Se llama salvia. Ay, esa es la Si salvia us- de monte. Si ustedes le averiguan las propiedades, le hace de todo. Sí, salvia. ¿A qué huele? Si tiene algún olor característico. Sí, claro. Sí. Huele fuerte, Fíjese huele que- verde. Como a Fíjese, pino. fíjese que se parecen en el olor también con el hermanito con salvio. Y el salvio también lo hay de diferentes clases. Sí. Este es el macho y esta es la hembra. Salvia, salvia, rastrera. En esta hierbita negociaba mi abuela paterna. Llevaba hierbas a Bogotá y entre ellas llevaba la salvia. Ay, Bueno, tan por chévere. aquí. El salvio. Bueno, esta matica en horas de la mañana
Por eso es tan medicinal madrugar a caminar. Cuando usted se desplaza por cerca a estas, algunos le llaman angelitos, no me acuerdo el nombre técnico, pero esto le da un olor riquísimo, riquísimo, un olor característico, muy, muy, muy rico el olorcito. Entonces, ¿cómo no va a ser medicinal una madrugada, una caminadita por acá? Se la Claro, recomiendo aire puro. y les puedo vender ese servicio. Cuando califican el pino o el eucalipto, pues en muchas formas tienen razón. Porque es que la vegetación nativa, ella puede convivir muchas especies en un métrico cuadrado. Si hiciéramos aquí colocar un metro cuadrado, vamos a encontrar encenillo. El encenillo, ahorita les echo su propio cuento, es bien interesante. Encenillo. Villapinzón vivió el encenillo para su actividad de curtiembre. Esta matica que la llaman enredadera, arrastradera, está el helecho. ¿Qué otro? Y si seguimos nosotros buscando y escarbando, pues fíjese la humedad que conserva. Pues hemos tenido una época pues relativamente húmeda, pero igual pues si estuviéramos por ahí en mediados, finales de diciembre, con todo lo que calienta, pero la humedad se conservaría gracias a la protección de estas maticas. Entonces, ¿qué hacen estos árboles? Hacen la función de colchón, de guardar en ese colchoncito, almacenar agua. Y es la función del páramo. Entonces, le guarda y la va liberando a medida que va calentando y va pues, en su proceso de escorrentía. Es muy similar al romero que comúnmente utilizamos para el cabello, para la cocina, pero este tiene un olor mucho más leve y a la vez pues la planta es más sencilla y más arbusto grande, puesto que aquí tiene que pelear un poco más por la luz. Bueno, continuamos con el camino. ¿Cuánto se demoró, profe? Uy, como algunos 6 meses, porque es poquito lo que uno avanza en un día. Pero igual es... Avanzar a 1 metro cuadrado. Y es que hay harta piedra. Sí. Y aquí llegué y aquí ya no pude sacarlo con la misma amplitud porque la piedra no me dejó. Fíjese que cuando uno es curioso y demás, trate aunque no es tan recomendable, pero tratar de reubicar estas planticas en otro sitio, que se le desarrollen y que le produzcan mejor. Este es cucharo de monte. Eso sí es un árbol grandísimo. Sí, por aquí, ahí saliendo de la casa hay. Aquí hay más cucharo. Ese es un hijito. Más cucharo. Bueno, este ejercicio lo hacemos cuando llegamos al páramo. Digamos que este es páramo, vegetación de páramo, y este es lo que ha sido intervenido. Entonces fíjese, aquí usted encuentra solo una variedad, Kikuyu. Pero si hacemos y nos pasamos a este lado, fácilmente podemos encontrar 7, 10 más variedades de especies, de flora. Entonces esa es la bondad. Y se va haciendo también todo ese tema de sensibilización por cuidar los páramos. Sí. Desafortunadamente no siempre los vecinos son buena gente, entonces mire cómo le dejan a uno. Muy rico, por sí. ¿Pero esto es algún tipo de variedad de pino? Sí, pátula. ¿Pátula? Pátula. No es tan fino, digamos, para trabajarlo como el ciprés. Sí. Pero igual tiene bastante demanda, se utilizan para estivas.
Bueno, cuando traiga la maquinaria, entonces venga, les cuento. Ay, está la piedra. Mi interés es despejar Llegamos a la piedra. Bueno, esta piedrita tiene varios atractivos y varios propósitos para nuestra actividad agroecoturística. Dirán ustedes, bueno, ¿y esto qué? ¿Y esto qué significa, este hueco? Hasta acá, ¿y por qué hasta ahí y no más abajo, no más al fondo? Bueno, mire que esta era la forma de extraer la piedra. Bueno, sería que a estas alturas nuestros jóvenes, nuestros campesinos serían capaces de que una vez identifiquen una piedra de este tamaño, se propongan sacarle provecho y sacar cantidad de piedra. Pues mire que lo hicieron, y justamente esta es una piedra fina. ¿Por qué es una piedra fina? Aquí pues aquí era donde metían la varilla para luego colocar el taco de dinamita. Entonces, seguramente la van explorando a poquitico, la van girando, echándole agüita, ir ablandando y pégale, hasta tener una profundidad que consideraban suficiente. Una vez que ya tenían la profundidad suficiente, el hueco suficiente, entonces lo tacaban de dinamita. Y a partir de ahí coloque la mecha, le quede bien distantica, y a correr, póngale candela y a correr, para que explotara este pedazo de piedra. Pero una vez que la explotan, fíjese que aquí salió en forma casi que cuadradita, que es justamente lo que se necesitaba en el templo. Entonces viene el siguiente trabajo, que era aligerarla, pero no la aligeraban aquí mismo, sino seguramente aquí se quedaba algún frente trabajando y los otros lo hacían más abajito, aquí ya en la parte despejada. Le quitaban pues el sobrante a la piedra y quedaba lista para llevar. Pero no solamente ahí, esta piedra tiene varios frentes, le hicieron varios trabajos. Ramitas secas. Mire que esta apenas aquí le tacaron un poquititico, y no sé si en ese trabajo ya se les desprendió esta parte o le colocarían dinamita ahí. Y le sacaron otro pedacito allá, y allá ya le salió más grande. Entonces, ¿cuánta piedra creen que, cuántas piezas de piedra puede generar esto? Entonces aquí tenemos la idea de despejarla, de dejarla bien bonita, bien despejadita, para rendirle homenaje a las personas que con qué arte, con qué finura y con qué amor nos dejaron ese templo tan lindo. Y poder hacer arriba una réplica de la iglesia de Villapinzón. Y pues no es muy difícil, creo yo, y ya hemos hablado con algunos maestros. Aquí en Villapinzón murió un señor Primitivo Cárdenas, y donde murió le dejaron una réplica del templo de nuestro pueblo. Entonces, ¿cómo no va a ser posible también hacerlo aquí en esta partecita? Queda muy bonito. Esa es la intención. Sí. Y mire... Y además tiene otros, perdóneme, además tiene otra especie de atractivos. Si usted le enfoca por este lado, Sí, tiene unas ollitas. tiene unas ollitas. ¿Se acuerdan lo que dijimos del templo, de la piedrita que extrajeron de las... cuando estaban alistando, cuando estaban haciendo por allá ¿en qué vereda sería eso? En San Pablo, no sé dónde. Yo creo que es más o menos esto. Y esto fue lo que quedó allá en la piedra que colocaron al lado de... Yo creo que es como en las pilas. ¿Sí sería? Sí, creo que es como en las pilas. Pues Y- como es San Pablo, sector Las Pilas. Y mire que esta también tiene ya una formación aquí interna, entonces fácilmente puede uno confirmar esa teoría del famoso diamante que descubrieron justamente trabajando con la piedra para el templo. Entonces también tenemos otra forma de usarlo. ¿Qué tal, profe, ha sido de acá que llevaron el diamante? ¿Qué tal ha sido de aquí? Pero Por mire, eso. es que aquí queda otro, mira, aquí todavía queda. Ahí queda por explotar ese pedacito. Posiblemente hay un fósil. Y parece que le picaron ahí, mira. Pero ahí puede ser que hay un fósil. Ujú. Bueno, Un segundo.
donde les digo que no hay que quemar mucha pólvora en gallinazo, porque fíjense que a pesar de que les quedó más fácil despejarla y ponerla ya lista para trabajarla, es una piedra que por sus características no da la talla. Es arenosa. Muy arenosa. Sin embargo, mire que la trabajaron, también le hicieron, y seguramente le pusieron la dinamita, pero si usted coge un pedacito, Se desborona. pues fácilmente se desmorona. Entonces para construcción pues no, para ese tipo de uso no servía. Conclusión, no quemes pólvora en gallinazo. Bueno, seguimos por acá, por favor. Villapinzón tiene dos naves, ¿no? La nave de Santa Bárbara, la nave de la Virgen del Carmen y la nave de San Juan Bautista. Si ustedes observan en la nave de San Juan Bautista, hay bastantes piedras coloraditas. Sí. Miren esta. Esta piedra tiene esas características de piedra fina, piedra coloradita, y seguramente también les dio alguna o varias, quién sabe cuántas piezas les daría. Y la trabajaron en igual forma, mire. Una piedra fina, una piedra bonita. Ahí y aquí la otra. Aquí Sí, otra tonalidad. sacaron más. Rosada. Mm, O sea que esta piedra debió haber sido inmensa. claro, claro. Pero qué perraquera esa gente para ponerse a trabajar en esas dificultades, porque es que empieza a sacarle tierra y a despejar y luego a trabajar propiamente la piedra. Y ya una vez que la tienen separadita y su pieza grande, empezar a sacar el cuadradito de las medidas que se necesitaban, lo que recomendaban los técnicos y constructores en el templo. Profe, ¿y su merced de pronto sabe cómo se regó la bola o de que la gente fuera indicándoles que en la finca había piedra? Seguramente los mismos moradores decían, lo daban como parte de su inventario y su donación, decían la finca nuestra o en la finca de fulano de tal puede haber piedra de esas características. Y entonces ahí se desplazaba el grupo de vecinos de feligreses a trabajarla y alistarla. Bueno, aquí les quiero echar otro cuento bien interesante. Esta matica se llama encenillo. Encenillo. Les recomiendo que entrevisten a don Epifanio López. Epifanio López de San Pedro. Y le pregunten para qué utilizaban el encenillo. Pero así yo les adelanto algo. El encenillo, la cáscara del encenillo, que propiamente para comercializar la llamaban la casca del encenillo, no es otra cosa que la cáscara, contiene un elemento que se llama tanino, y con ese tanino, con esa cáscara, la utilizaban para curtir el cuero, para un proceso, eso que utilizaban para los alpargates, para las sillas de restaurante y otros derivados del cuero, lo utilizaban a partir de la cáscara del encenillo antes de introducir masivamente los químicos. Entonces, donde había encenillo tenían una fortuna, pero desafortunadamente pues era la desaparición, casi que la desaparición de una especie de flora que es el encenillo. Cuenta don Epifanio que pues agotado ya las reservas por este lado, por la cordillera, entonces se iban a conseguir cáscara de encenillo a Paipa y sus alrededores, y de ahí la traían en el tren. Entonces la traían en bulticos grandecitos mayores y aquí la fraccionaban y vendían al menudeo. Les recomiendo esa entrevista a don Epifanio López, que aún vive. Y le preguntan cómo es eso, el tema de la cáscara que traían en tren desde Paipa y sus alrededores. Villapinzón también pues, fue buen tributario y aún tenemos por la cordillera, tenemos bastantes planticas de encenillo. Aquí conservamos esta y la tenemos a título didáctico para explicarles las bondades de lo que significó en la economía de nuestro pueblo. Lo importante de las plantas también del páramo. ¿Y que esta es una planta de páramo? Es planta de páramo, sí señor. Listo, continuemos, profe. Bueno, ya terminamos. Fíjese que aquí van aflorando algunas maticas que si uno es bien curioso las puede intentar tratar de reubicar. ¿Por qué reubicar? Digamos, ¿por qué no la dejamos acá? Porque esto lo tengo como un aula didáctica y entonces sería bueno trasladarla
en otro sitio donde la pueda conservar y que efectivamente se ha demostrado que se levanta con facilidad. Bueno, bajamos. Cuidadito para no pisarla. Vale. Bueno, esto es parte de la biomasa de la materia que deja el pino. Entonces, si yo no puedo transportarlo, si lo quiero dejar como abono, pues simplemente lo tumbo y lo dejo que se descomponga y esto me forma un abonito muy bueno. Mi señora, que es bien curiosa en jardín, lleva de estos pedacitos, de estos poquitos, y lo utiliza para mantener planticas nativas allá al lado de la casa y con de muy buen resultado. Entonces allá tenemos una especie de orquídeas que lo vamos a ver más adelante y otras plantas que están conservaditas y protegidas por esto, porque fíjese cuánta biomasa le produce esto. En estas piedras así que tienen esta capacidad usted puede dejarle sal al ganado. Y dirán, oiga, ¿y ganado por qué? Pues arriba hay un plancito que fue trabajable, que se siembra, y aquí por la carretera que une todo esto, entonces dejamos unas novillitas unos 15, 20 días. Y seguramente a ellas también les sirve porque en época, por ejemplo, de mucho sol, pues esta sombrita les favorece muchísimo. Y les gusta, entonces ellas se comen este helecho. El proyecto agroecoturístico contiene además el traslado del área de ordeño, porque en este momento el ordeño está metido dentro de la casa y entonces lo vamos a retirar, ya estamos listos para trasladarlo, y en esa área del ordeño actual pues queda una sala de juegos. La intención es que sobre el ordeño se deje una especie de terracita para que la gente también desde ahí se siente, se tome un traguito, mire para toda parte y pueda contemplar la naturaleza. Y me queda muy pegadito a la casa. ¿Por qué pegadito a la casa? Porque la intención es vender servicio de hospedaje, pero hospedaje para la gente que quiera hacer experiencias agroturísticas. No es un hospedaje permanente, habitual, que venga, que las parejitas, no, nada de eso. Es para familias que quieran experimentar un amanecer y un proceso del ordeño y proceso de la leche. Entonces aquí participan en el proceso mecánico, pero que si quieren vivir esa sensación de cómo es extraer leche, pues les seleccionamos una vaquita de esas bien mansitas, todas son mansitas, para que se les enseña. Primero se les hace cortar las uñas y se les enseña cómo succionar esa leche. Y luego nos desplazaríamos al centro agroindustrial donde Terrazas de Altamira es socio de la empresa pues, que recoge y ahorita procesa con las otras asociaciones, ¿sí? Y allá haríamos todo el proceso y de nuevo se regresan aquí para que terminemos el día haciendo una arepa sotamera y mirando para el pueblo y tomando su traguito. Comiéndose la arepita que quisiera. Sí, señor. Chévere el plan. Sí. El propósito de trabajo agroecoturístico en esta finca es trabajar sosteniblemente los recursos: agua, aire, flora, fauna, suelo. Entonces, ya hemos hablado algo de fauna y flora, tendríamos que hablar de suelo y agua. Entonces, esta finca, por su pendiente, que no es una pendiente muy pronunciada, da para hacer un trabajo permanente con el agua. Entonces, aquí tenemos 8 reservorios que están intercomunicados. Entonces, arranca allá donde están las novillas, viene por esta zanja, se comunica con este segundo reservorio, ahí se comunica con el tercero, aquí se comunica con el cuarto, aquí se comunica con el quinto y se comunica con el sexto. Abajo. Y por el otro lado de la casa, entonces allá están los reservorios 7 y 8 que también arrancan inicialmente del primero y termina el reservorio 8 es donde se piensa construir la caseta,
el miradorcito dentro de la isla que tiene papiros. Está perfecto para las fotos. La mayoría. Entonces el ganado entra por acá, aquí queda un módulo, y aquí queda el otro, y el cliente lo está manejando desde acá. Entonces aquí está para ponerle una pezonera, y aquí está la otra pezonera, y aquí queda el motor. Resulta que alguien me dijo, pues cuando uno es curioso y como que se interesa por lo que digan los demás, es que hay una construcción estilo vagón. Vagón, me suena, vagón. Entonces vamos a hacer aquí un vagón, visualmente de allá para acá queda un vagón, aquí queda la máquina de la moto, de la locomotora, aquí para acá, y aquí queda el vagoncito. La idea es hacerle un segundo piso. Entonces aquí está, hasta aquí queda el ordeñadero, y de aquí para arriba queda un circulito ahí para que la gente pueda transitar y pueda darse su vueltica y, como le decía hace un ratico, tomarse su traguito y divisar la naturaleza por todos los puntos cardinales. Y entra por acá, hasta aquí entra el carro, recoge su lechecita y se vuelve. Pero muy visionario. Esto era un Para reservorio, todas las cositas. esto era todo un reservorio, pero resulta que era muy peligroso. Sí, ya todavía están los... Cuando lo convertí en habitación, entonces pensar en un arrendar donde hay niños es echarse la lápida. No, que no falta que el niño No, por curiosidad se no, acerque. y es que esto era hondo. Esto tenía más de 4 metros. Entonces lo llené y aquí vamos a hacer parqueaderos para la gente que habita ahí y depósitos. Queda mejor. Y entonces entra su parqueadero, su depósito y no hay tanto problema. Bueno, esta es la niña que me cuida aquí, esta partecita. ¿Cómo se llama? Esta se llama Gaika. Está flaquita la pobrecita. Entonces aquí usted la puede. Bueno, vamos. Bueno, y regresamos a nuestro punto inicial. Vamos a mirar el área de el otro área de negocios, que es el área de eventos, incluida el área allá de la fogata. Sí, a propósito, muy bonito como hicieron el círculo. Sí. No, eso allá se lleva uno su equipito de sonido. Además de todo lo que les conté, quiero mostrarles que Terrazas de Altamira tiene mucho más. Y es organización de eventos, y aquí también puedes hacer tus reuniones. Listo, así me despido, dejando una aventura más en Todo sobre Villapinzón. Chao, chao. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Y recuerda que estamos en diferentes redes sociales. Como TikTok, Gabriel Psicólogo, Facebook como Todo sobre Villapinzón y YouTube como Todo sobre Villapinzón. Y no olvides dejar tu like. Vale, chao, chao. Hasta una próxima aventura.